Lo dijo él. A primera hora. Entremos en materia. A ver, el día de hoy, antes de hablar de lo que va a pasar el día de hoy. La Asamblea Nacional, el pasado 30 de mayo, el viernes, difundió entre los legisladores la planificación de sesiones para esta semana. Y está ocurriendo lo que yo advertí en este espacio y les dije a ustedes. Está ocurriendo lo que se advirtió en su momento porque la calentura no está en las sábanas. Y por supuesto, hay mensajes que pueden ser interesantes desde lo político y desde lo mediático, pero que en la práctica son inaplicables. ¿Se acuerdan ustedes cuando después de la elección de autoridades el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, había anunciado que la Asamblea iba a trabajar toda la semana? Ojo que la Asamblea sí trabaja toda la semana. Y otra cosa es que el Pleno no sesiona toda la semana. Entonces se anunciaba que iba a haber 3 sesiones de Pleno y que las comisiones iban a sesionar toda la semana. ¿Se acuerdan? ¿Yo qué les dije? Ay, perdón que hable en primera persona, pero yo tengo 3 décadas de cobertura en temas legislativos. Desde 1995 cubro temas legislativos. Y justamente por eso conozco cómo es la dinámica de la función legislativa. Y es imposible que los plenos sesionen todos los días. Y es imposible que las comisiones sesionen todos los días. Entonces, ese anuncio terminó siendo tribunero, demagógico y poco cercano a la realidad. Finalmente, esta semana habrá 2 sesiones, ya no 3, sino 2. Tendremos una sesión mañana, que es una sesión importante, donde hay temas absolutamente importantes. El tema más importante será el segundo debate de la reforma constitucional respecto del establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Y el otro tema me parece que tiene que ver con la designación del nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, sobre el cual jurídicamente el gobierno la semana anterior se mandó un adobe, porque la norma implicaba que tenía que enviar a la Asamblea la terna y primero designaron al presidente y luego recularon y mandaron a la terna para la elección del presidente del Consejo Directivo a la Asamblea. Y no sé qué temas habrá el viernes, el jueves. Tenemos la agenda del martes y no tenemos aún la agenda del jueves. Habrá sesión el jueves a las 9 de la mañana. Y decía el mensaje a los legisladores: el resto del tiempo de la semana laboral se autoriza para que sesionen las comisiones legislativas. Pero es que las comisiones no pueden sesionar 24/7, no funciona así. No funciona así. Estos anuncios terminan estrellándose con la realidad. Porque el resto del tiempo no es que la Asamblea no trabaja. El Pleno es la máxima expresión de los pronunciamientos legislativos. Pero para que el Pleno se instale tiene que tener informes generados por las comisiones. El verdadero trabajo legislativo se hace en las comisiones, pero ese trabajo no se hace instalando las comisiones en Pleno todos los días, porque hay un trabajo técnico, hay un trabajo de asesoría, hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de construcción de normas, de proyectos de ley, de textos, etcétera. Hay un trabajo además de socialización con el país. Entonces no es así nomás de que se le quiere vender al común de los ciudadanos que no conoce cómo es la dinámica legislativa, de que la Asamblea tiene que sesionar todos los días. No funciona así. Entonces hoy se dieron cuenta y por eso ya anuncian 2 sesiones de Pleno para esta semana. Porque yo les decía a ustedes cuando generó el anuncio el presidente de la Asamblea, van a caer para tratar de cumplir con el ofrecimiento en una distorsión que va a provocar que haya sesiones en las cuales pongan 2 o 3 proyectos de resolución que no tienen ningún tipo de fuerza normativa, para intentar cumplir con este anuncio de sesionar 3 veces a la semana. El Pleno de la Asamblea Nacional tiene que sesionar con base en un horizonte, en una agenda. Y esa agenda está marcada por los informes generados por las comisiones legislativas especializadas permanentes. Así debe funcionar. Pues aquí tenemos un primer elemento, para que se den cuenta que no es tan fácil como se pensó después del 14 de mayo. Un segundo elemento. Anuncian que los asambleístas impuntuales y faltones serán multados a partir del 1 de junio de 2025. Entonces uno dice, bien, pero por supuesto, usted se atrasa a su trabajo, falta, le multan. Y si falta injustificadamente 3 veces, le botan del trabajo, porque así funciona. Así nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Dice la nota del Universo, actualizada al pasado viernes 30. Los asambleístas faltones y los atrasados a las sesiones plenarias convocadas por la presidencia de la Asamblea Nacional serán multados con $158.63
y $55.52 respectivamente a partir del 1 de junio del 2025. Según la disposición del presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, los asambleístas deberán registrar su asistencia de forma electrónica desde sus curules, utilizando las laptops asignadas. Esta medida será obligatoria en todas las sesiones plenarias convocadas. Quienes no registren su ingreso de manera puntual serán considerados como atrasados y se les aplicará un descuento de $55.52 en su sueldo mensual. En el caso de inasistencia total, o si el legislador no registra su huella digital durante todo el día en la sesión, la sanción será mayor, un descuento de $158.63 en su rol de pagos. Con esta disposición, el legislativo busca reforzar el control del cumplimiento de funciones y fomentar la puntualidad y responsabilidad de los legisladores. A ver, uno lee y escucha esto y uno dice, ¡qué bien! ¡Que les pongan en vereda! Ya, si al común de los ciudadanos, si al común de los trabajadores llega atrasado, le van a multar o falta injustificadamente y le pueden hasta botar del trabajo. Bien, ¿qué corona tienen los legisladores? Pues suena maravilloso, ¿no? Pero les voy a contar algo. Esto no es nada nuevo. ¿Saben que esto se viene aplicando desde el 2009? ¿Sabían ustedes esto? Esto no es ninguna novedad. Entonces, esta es la parte que yo cuestiono de los anuncios. Porque se trata de vender humo de cosas que ya existen. Desde el año 2009, a ver, se eliminó cuando desapareció el Congreso Nacional, donde los diputados de la República ganaban dietas. A partir del año 2009 se estableció un procedimiento de remuneración, a través del cual, si asisten a las sesiones de pleno y de comisiones, ganan su sueldo completo. Pero si se atrasan, tienen un descuento, y si no asisten, tienen otro descuento. Entonces, no es cierto que esto es nuevo. Y basta con ver, por ejemplo, algunas explicaciones de gente que ha trabajado en la Asamblea, como la exsecretaria de la Asamblea, Livia Rivas, que publicó en su cuenta de ex que esto se lo ha venido aplicando desde el 2009, cuando se instala la primera Asamblea Nacional luego de la Constituyente de Montecristi, o de Melania Carrión, que contribuyó con su conocimiento a la construcción de la última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces hay que revisar nomás, ¿no? Hay un reglamento de multas. Este reglamento de multas fue expedido, que aquí lo tengo, fue expedido en el 2014, el que tengo aquí. Ojo que había un primer reglamento en 2009. Entonces se habla sobre la asistencia, la ausencia, las multas, faltas justificadas, atrasos, por ejemplo, en este reglamento, en el artículo 6 del reglamento, del 2014, no de ahora. Se considera atraso cuando la o el asambleísta llegue 10 minutos después de la hora convocada, 10 minutos atrasado, después de la hora convocada. A los 20 minutos de retraso se le descontará el 35% de la remuneración correspondiente al día de la sesión del pleno de las comisiones. Se considera atrasos justificados en los mismos casos previstos en el artículo 5. Ahí hay un capítulo que habla de los atrasos justificados. ¿Cuáles son los atrasos justificados? Causa de fuerza mayor, enfermedad, calamidad doméstica, comisiones de servicio. La multa. Las y los asambleístas que incumplan con lo previsto en el reglamento serán multados con un valor equivalente a un día de la remuneración que perciban por cada sesión del pleno de las comisiones especializadas que se ausenten injustificadamente. Hay un reporte de listado, un listado y reporte de asistencias y atrasos, que lo hacen generalmente los secretarios relatores. Esto se generó el 18 de noviembre del 2014. Pero vamos más adelante. En 2016, el 20 de septiembre del 2016, se genera otra reforma al reglamento de multas por ausencias y atrasos. E igualmente se establece una serie de acápites que dan cuenta justamente de las multas por atrasos y por ausencias injustificadas para los legisladores. Actualmente el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que son funciones del secretario o secretaria de la Asamblea o de su prosecretario llevar un registro de los retrasos, ausencias y faltas de las y los asambleístas a las sesiones del pleno y de las comisiones. El mismo deberá publicarse en la página web de la Asamblea Nacional. No sé si eso ocurre, no sé si se publica,
Pero esto dice la norma. El artículo 26 habla de la inasistencia, ausencia o retraso de las sesiones de las comisiones será sancionada conforme a esta ley y el reglamento respectivo expedido por el Consejo de Administración Legislativa. El artículo 28 le asigna la misma atribución a los secretarios relatores de las comisiones legislativas. El artículo 149 habla de la responsabilidad de los legisladores durante las sesiones y dice, deberán utilizar exclusivamente el dispositivo electrónico asignado a la curul. Leíamos en la nota que decían que tienen que utilizar la laptop, registrarse digitalmente en la laptop que está ahí. Eso es obligatorio, dice la norma. O sea, no es una disposición que se le ocurrió al presidente, esto dice la norma. Faltas administrativas leves, 169. Faltar injustificadamente, retrasarse o ausentarse de las sesiones del Pleno y de las comisiones o dejarse en el quórum necesario para la continuación de las sesiones. Las faltas administrativas leves serán sancionadas con suspensión sin remuneración de 1 a 8 días. Todo esto está vigente. Todo esto está vigente. En el caso de la Asamblea Nacional. Acá, por ejemplo, me dice otro conocedor de la materia, el doctor Pedro Cornejo. Creo que estos anuncios lo que buscan es posicionar narrativas y descargar la atención porque desconocen la dinámica del funcionamiento de la Asamblea Nacional y todavía no tienen clara la agenda legislativa que van a proponer. Ojo, hoy estamos 2 de junio. Hace 15 días se posesionó la Asamblea Nacional y desde hace 15 días tenemos autoridades legislativas y hasta este momento no tenemos agenda legislativa. Las comisiones no han regularizado su trabajo. Apenas una comisión, la de régimen económico de la semana anterior, se reunió para aprobar su plan de trabajo. Apenas otra comisión el día de hoy, 2 comisiones el día de hoy, la de seguridad y la de gobiernos autónomos, recién se van a reunir hoy para aprobar su plan de trabajo. Y la de desarrollo económico que está trabajando sobre los 2 proyectos de urgencia en materia económica. El resto de comisiones, nada. Hasta ahora, nada. Es interesante lo que dice Pedro. Dice, al igual que esta publicación sobre las multas por ausencia y retrasos que funciona desde tiempo atrás y que ahora la promueven con una novedad que funciona desde 2009 con sus reformas. Es que es así. Esto no es nuevo. Ya hace rato los legisladores no ganan el sueldo completo aunque falten o aunque se atrasen. Les descuentan. Lo que tiene que haber es un control sobre, por ejemplo, establecer que la calamidad doméstica, por ejemplo, sea real. O si una ausencia, un atraso por enfermedad, sea real. ¿Ya? Pero esto ya existía. Termina siendo una cuestión tribunera, me parece a mí. Acá también me dice, gracias por este mensaje, la ley orgánica otorga 60 días de plazo para aprobar la agenda legislativa contados desde la posesión del presidente. Estamos dentro del plazo, entonces, gracias por este detalle. Acá me dice Mauricio, buen día. Los registros de asistencia nunca se han publicado en la página web, ya que ha sido un tema políticamente delicado. Ningún presidente lo ha hecho anteriormente. Por ejemplo, sería interesante saber si el presidente Olsen, eso sería nuevo, yo creo que está en la norma, si el presidente Olsen, incluso para presionar a los faltones o a los atrasados, empiezan a publicar el listado de los faltones y atrasados en la página web de la Asamblea Nacional. Acá Natasha Rojas, un abrazo. De una vez multar a quienes leen los discursos y duplicar la multa a quienes leen mal. Tal cual. Acá Gina me dice que la Comisión de Soberanía Alimentaria y la de Participación Ciudadana y Transparencia hasta el día de hoy no han podido sesionar por los horarios de las sesiones del Pleno. ¿Qué tal? Para mí eso es lo realmente importante. La carpintería de las leyes se hace en las comisiones, tal cual, Andrés. Por eso yo digo que ese tipo de anuncios, de pretender que se sesione todos los días o que se sesione en pleno 3 veces imparitariamente a la semana, termina siendo demagógico porque en la práctica depende del trabajo de las comisiones. Lo que hay que hacer es más efectivo el trabajo de las comisiones y más efectivo el trabajo de los asambleístas y sus despachos. Y otra vez, voy a volver a repetir lo que dije hace algún tiempo. Todo esto suena muy bonito. Que te publiquen, que digan que ahora les van a multar, no es novedad, no es novedad. Esto ha estado vigente. Y hay legisladores que no han recibido su remuneración completa por atrasados y por faltones. Ha venido pasando, ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, no hay novedad. Lo que sí sería novedoso es que controlen el trabajo de los legisladores y sus despachos. Si los despachos están con personal, si los despachos abren las puertas, o si tienen el despacho y nunca lo utilizan. Yo he conocido legisladores
que ha tenido despachos en los edificios en los cuales la Asamblea Nacional tiene justamente las oficinas de los asambleístas. No hablo yo del edificio central, del Palacio Legislativo, sino de los otros edificios, ¿no? El edificio Alameda, el edificio Dinadeb, no sé si en el edificio este Acuario siguen teniendo oficinas, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el Dinadeb, que es el edificio que queda por la 10 de agosto, por el sector de Santa Clara, que les llaman algunos peyorativamente las favelas. Ahí ha habido despachos que no abren nunca, nunca. Y el argumento es que el personal está trabajando en el territorio, como les gusta llamar, al supuesto trabajo territorial, trabajo en las provincias. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla eso? ¿Quién controla la asistencia de los asesores? ¿Quién controla la calidad de los asesores? ¿Quién controla que los asambleístas, algunos que sí los hay, no cobren diezmos por una plaza de trabajo? Esos son los temas de fondo que deberían ser analizados, más allá de estos anuncios que terminan siendo tribuneros, ¿no? Y una cosa adicional. El primer debate del pasado viernes, del proyecto de ley para combatir las economías criminales, que ahora se llama Proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, fue un desastre. Y fue un desastre, ¿por qué? Porque los asambleístas no entienden lo que es un debate. Un debate no es redactar un discurso y leer un discurso, y además mal leído. Un debate es un intercambio de ideas sobre la base del articulado que se está analizando. ¿Cuántos legisladores? Yo les invito a que revisen ese debate. Y se van a encontrar con que sobran los dedos de una mano para establecer el número de legisladores que en realidad aportaron criterios en función del articulado del proyecto que envió el Ejecutivo hace pocos días. Pocos nos hablaron sobre las razones constitucionales para apoyar o no el proyecto de ley, ¿ya? Sobre si ese proyecto está en sintonía con estándares internacionales de derechos humanos, sobre qué va a pasar con la OAFE, o sea, cosas así, ¿no? Cosas mucho más de fondo. Fueron discursos líricos, netamente políticos, por supuesto. El discurso tiene que ir con... La intervención es política, ¿no? La Asamblea es el organismo más político de este país. Usted no puede dejar de lado la esencia del debate parlamentario, que es el intercambio de ideas sobre la base del articulado. Entonces acá les han acostumbrado a los legisladores a que el asesor les redacte el discurso. Algunos ni lo practican. Discurso preestablecido. Empiezan y leen mal. Además de que leen, que se ve horrible. Ya, porque no es un concurso de oratoria. Es un debate parlamentario sobre la base de un articulado. ¿Ya? Aparte de que leen mal. Leen mal. Entonces yo sí les invito a los asesores de los legisladores a reencauzar y entender qué significa el debate parlamentario. En el debate parlamentario se tiene que presentar incluso textos alternativos, cuestionar, digamos, los artículos con los cuales no están de acuerdo y proponer alternativas, y luego pasarlas por escrito, para que éstas sean sistematizadas en la comisión respectiva luego de que finalice el primer debate. Pero aquí creen que es concurso de oratoria, o quién es más político, o quién habla mejor o peor del gobierno, y no entienden la esencia del debate parlamentario. Lo del viernes, en serio, lo del viernes es uno de los peores debates de un proyecto de ley. Siendo un proyecto de ley de esa importancia y siendo un proyecto de ley tan controversial y tan polémico, se dedicaron a repetir lugares comunes. Por ahí uno decía, no importa que regalen pistolitas o pistolotas, la cosa es que regalen. Se quedan en la periferia y no van a lo de fondo. En serio, los legisladores tienen que entender cuál es la esencia del debate parlamentario. La esencia del debate parlamentario no es quién interviene más o quién interviene mejor en un discurso, sino quién aporta más, quién escucha al otro y con base a lo que escucha del otro, debate o rebate lo que está diciendo. Y eso se vio muy poco en la sesión del pasado viernes en la Asamblea Nacional. ¿Qué me dice Yomar? Hablando de los diezmos, que sí hay, eso deberían controlar, ¿no? Pobres asesores, dice. Ellos no le pueden dar a los asambleístas las capacidades que no tienen. Por eso, este es un proceso, ¿no? Habrá gente que tiene que practicar, tiene que ir inteligenciándose poco a poco.
pero tienen que entender cuál es la dinámica del proceso parlamentario. ¿Qué va a suceder, me dicen acá, cuando el presidente es el que se atrasa la instalación de las sesiones? Urge aprobar un reglamento para el funcionamiento de la Asamblea y ahí prohibir que los asambleístas lean sus intervenciones, como sucedía en el Congreso Nacional. Acá también el Artur dice: el Observatorio Legislativo publica todito, hacen un gran trabajo, yo suscribo, el trabajo que hace el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo es impecable. Y claro, aquí hay una ausencia que no es menor, la de la asambleísta Anabela Sin, que fue a la primera sesión y no ha vuelto más al Parlamento ecuatoriano. Son cosas que pasan, ¿no? Me acuerdo que Febres Cordero iba de vez en nunca al Congreso Nacional. En fin, siempre yo digo que la calentura no está en las sábanas de audiencia, siempre. O sea, estos anuncios suenan bonitos para el aplauso de la tribuna, pero en la práctica lo que tienen que hacer es ejecutar lo que está ahí vigente. A los asambleístas sí les vienen descontando los atrasos, sí les vienen descontando las ausencias. Lo que tienen que hacer es buscar herramientas para mejorar la calidad de lo que se hace en el Parlamento ecuatoriano. Y lo último, cierro solamente con esto. El día de hoy ya vamos a hablar con Carolina Ávila Nieto sobre esta reconfiguración del manejo de las vocerías en el Ejecutivo. El día de hoy va a ser presentada Carolina Jaramillo como la nueva vocera de Carondelet. Ojo que la figura del vocero se ha venido aplicando en el pasado. Creo que la primera vez que hubo un vocero fue en el año 98 en el gobierno de Yamil Maguad con un apreciado amigo, colega Juan Riz, que fue vocero de ese gobierno. Y a lo largo del tiempo ha habido espacios y etapas en las cuales contadas ocasiones ha habido voceros. Lo más reciente, el caso de Carlos Gijón, colega periodista de viejo cuño, vocero del gobierno de Guillermo Lasso, o de Roberto Zurieta, que siendo secretario de Comunicación hizo en algunos espacios vocería sobre las ejecutorias del gobierno del presidente Daniel Noboa. Pero me parece que el error, tanto de Carlos cuanto de Roberto, fue el convertirse en todólogos. Y al haberse convertido en todólogos, terminaron cometiendo errores. Creo que de forma más clamorosa, lo que le pasó a Roberto Zurieta cuando, por ejemplo, el año pasado, muy ligeramente habló de que abrieron las compuertas de Mazar para dejar que se vaya el agua y resulta que Mazar no tiene compuertas y cosas así. O sea, el rol del vocero tiene que ser muy preciso. Y aspiro que eso se entienda con esta designación de Carolina Jaramillo, de quien en lo profesional tengo el mejor de los conceptos. Yo pienso que Carolina Jaramillo es una profesional competente, es una mujer que se ha desempeñado en el ámbito de la comunicación estratégica, ha hecho vocería como politóloga, tiene un criterio y tiene una visión ideológica que es absolutamente legítima. Me parece a mí absurdo encasillar a una persona porque trabajó en tal lo cual gobierno no la hace correísta, no la hace morenista, no la hace lacista, ni mucho menos. Me parece a mí que hay que abrir un poco la mente y entender que un profesional, independientemente del momento político, puede aportar con sus conocimientos más allá de la orientación ideológico-política. No he conocido, no he sabido, no tengo referencias de que Carolina haya sido una militante político-partidista, que es otra cosa. Yo le deseo lo mejor a Carolina y ojalá que esto abra un espectro de una mejor vocería, sobre todo oportuna, porque los silencios prolongados del gobierno en temas claves realmente han generado muchas complicaciones en los últimos tiempos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.